parece. Muy buenos días, tardes, se suele decir cuando se superan las 12 de la mañana. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a abrir esta sesión, esta conversación dedicada a la innovación, coincidiendo con el aniversario de Fundación de Unicaja y organizada por Fundación Unicaja. Muchas gracias por invitarnos a Fundación Unicaja. Gracias, Miguel. Y muchas gracias a Silvia y a Inés, Silvia Leal y Inés Huertas. Vamos a ir junto con Fundación Unicaja recorriendo otras provincias, hablando de innovación, pero queríamos empezar esta con dos mujeres que son un referente mundial en el ámbito de la innovación. Y les prometo que no soy muy exagerado. A pesar de tener raíces cordobesas, no soy, diría que nada exagerado. Y voy a empezar haciendo algo que tampoco suelo hacer, pero para que entendamos mi afirmación voy a leer brevemente unas notas de vuestro currículum, si os parece. Silvia Leal, y me corregís si hay algo que hay que actualizar. Silvia Leal forma parte del grupo de expertas en tecnologías del Foro Global sobre Tecnología de la OCDE, que son los países más desarrollados del mundo, como todo el mundo sabe. Dirige los programas de innovación y tecnología en el IE Business School y asesora a la Comisión Europea en estrategia y liderazgo digital. Además, tiene una faceta como inversora en startups estratégicas con potencial de unicornios. Ya saben que un unicornio en el ámbito de las startups son esas compañías que están valoradas por encima de los 1.000 millones de dólares, y Silvia anda detectando dónde están esos talentos de futuro. Además, es colaboradora habitual en medios de comunicación e incluso tuvo y presentó su propia serie de televisión, La Cuarta Revolución, dedicada, como no podía ser de otra manera, a la tecnología y la innovación. Y además tiene ya varios libros que son referencia para los que queremos entender hacia dónde va la humanidad, diría, como Tendencias, claves para entender el futuro y construir el presente, y de repente llegó el metaverso, No te vas a morir, lo cual resulta muy tranquilizador. Y además tiene un podcast que ella misma nos ha ido confesando que está siendo su éxito más clamoroso y más reciente, que es Tendencias con Silvia Leal, que les recomiendo que sigan. Inés Huertas, pues Inés Huertas es una mujer extremadamente positiva, de las que llama por teléfono para decirte: Juan, es que no puedo estar esta tarde porque me van a entregar un premio como una de las mujeres que construyen el futuro en el mundo. Y entonces primero voy a ir a Londres a recogerlo y luego voy a ir a Los Ángeles. Esta fue una de las últimas conversaciones que hemos tenido. Es experta en Big Data y Machine Learning, aprendizaje automático, aprendizaje de máquinas, y es la Global Head, o sea, la jefa global de Data e Inteligencia Artificial en una empresa que es también referencia en estas innovaciones tecnológicas, que es Kairos. Es además coordinadora de una red de mujeres, una comunidad de mujeres programadoras desde hace ya unos años, y forma parte del programa Open Data de la NASA desde 2017. Sigues ahí con la NASA, ¿no? Sí. Así que ya ven que trasciende, y yo antes decía que eran referentes en el mundo, ya van incluso explorando nuevos universos. Es ingeniera de telecomunicaciones. Aunque no lo crean, Silvia es doctora en sociología, y de manera que tenemos a alguien que ha estudiado la psicología y alguien que ha estudiado la tecnología desde sus inicios, lo cual me da pie para iniciar ya el debate después de estas pinceladas de currículum. Perdón, no he dicho el premio que le daban a Inés, que es el premio Global al Women That Building, mujeres que construyen el futuro, y se lo dan por el impacto significativo que está generando en el ámbito del Big Data y su apoyo al impulso de un cambio positivo dentro de su empresa y en el mundo. Así que yo estoy abrumado con vuestros currículum, de verdad, y eso que ya os conozco desde hace unos años. Pero como decía yo, ya las que tenéis que hablar a partir de ahora sois vosotras. Yo os iba a provocar en esa fusión de la sociología, la humanidad,
la tecnología, las telecomunicaciones, y ahora apareció la inteligencia artificial, que es las pistas que nos da el último libro de Silvia, precisamente, ¿no? Y en estas estábamos y apareció la inteligencia artificial generativa. Y como hemos venido a hablar de innovación, a mí me gustaría que nos hablarais, nos hicierais una primera reflexión, si queréis más extensa, y después ya hablamos en un diálogo más fluido, pero una primera intervención en el que nos comentaréis vuestra perspectiva. ¿Qué espacio le queda a la innovación en estos tiempos de inteligencia artificial, de máquinas que nos anuncian que lo van a hacer todo por sí mismas? ¿Qué espacio nos queda a la innovación desde una perspectiva personal, de empresa y hasta diría que de políticas públicas, ¿no? ¿Que se puede innovar con ChatGPT ahí observándonos? Empiezo yo, si quieres. Sí. A mí me sorprende mucho, ¿no? Y me gusta que lo hayas dicho. De repente, ¿no?, llega la inteligencia artificial generativa y nos empezamos a replantear muchas cosas, ¿no? Por eso yo creo que lo primero que tenemos que hacer es contextualizarlo, porque nos preguntamos, ¿no?, ¿qué tengo que hacer? Todo esto nos ha cogido sin estar preparados, y lo cierto es que se veía venir. Entonces, ¿cómo funciona todo esto? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Porque hablamos de la inteligencia artificial generativa, pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Para mí esto es muy importante porque en base a eso podemos saber cómo gestionarla y cómo enfrentarnos a ella, ¿no? Cuando empezó a desarrollarse con más fuerza la inteligencia artificial, el camino recorrido ya era muy amplio, porque claro, muchos no entienden, ¿no?, la diferencia entre la inteligencia artificial y el Big Data, pero lo que sucede es que las compañías tenían el ERP famoso, su herramienta de gestión de datos, empiezan a desarrollar el ERP con sus herramientas analíticas y llega un momento en el que su analítica tiene tanta fuerza que pasa a convertirse en el Big Data, ¿no?, famoso, que tenían las empresas con millones de datos masivos. ¿Qué es lo que sucede? El Big Data evoluciona y a partir de ahí nos encontramos con una herramienta que es capaz de aprender, nos encontramos con la inteligencia artificial, que en 2014 pasa el test de Turing. Momento en el que los gigantes tecnológicos se dan cuenta de que esto tiene mucha fuerza y, bueno, pues se incrementa la inversión y llegamos a la IA generativa. Pero se veía venir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La buena noticia de que esto se viera venir es que en estos momentos sabemos qué viene después y que no estamos diciendo, oye, hay que hacerlo así, hay que hacerlo así, bueno, pues como prueba y error. Es que está muy claro, ¿no? En 2016 escribí un libro que se llamaba No te vas a morir, lo has mencionado antes, que decía, si usas la inteligencia artificial como empresa, como persona, o si tienes un problema de salud, vas a tener muchas más oportunidades, ¿no? Ojo, como empresa, como persona o un problema de salud. 2016. Y una de las cosas que decía es, pronto hablaremos más con chatbots que con nuestras parejas. Claro, al hablar del chatbot, hablaba de la IA generativa. 18 ediciones, me compra el libro Amazon. Sabíamos que esto venía. ¿Qué es lo que pasa? Que nos come el día a día, ¿no? Entonces, llegamos hasta aquí, año 2024, llega la inteligencia artificial y nos encontramos con que de repente nos da miedo. El miedo es la emoción más presente en Occidente. Y cuento la anécdota, que bueno, ya sabéis vosotros, ¿no?, que voy al programa de Nuria Roca hace 8 días exactamente y según me siento, lo primero que dicen los reporteros es la IA va a acabar, en concreto la generativa, pero bueno, toda en general, con 85 millones de puestos de trabajo. Y le digo a Nuria Roca, lo primero, os habéis olvidado del dato de que va a generar 97 millones, ¿no? ¿Por qué? Primero, porque nosotros, los humanos, no somos perfectos. Y la inteligencia artificial, hecha a nuestra imagen y semejanza, menos todavía. Entonces, ¿por qué se van a generar más puestos de trabajo de los que se van a destruir? Ojo, que son puestos de trabajo de perfiles tecnológicos y perfiles que no, pero que saben usar estas herramientas, porque llegan a automatizar y a mejorar una serie de situaciones que hoy son mejorables. ¿A qué me refiero? Hablamos de que llega esta tecnología y nos va a quitar el trabajo, pero ¿cuál es la realidad? Tenemos un escenario en estos momentos en nuestro país y fuera también, pero voy a hablar de España, muy mejorable. España es el país menos productivo de la OCDE, el menos productivo. Y llega la inteligencia artificial que es capaz de darnos una media, según muchas estadísticas, de 2,5 horas de productividad por empleado, el país menos productivo. Hablamos de los colegios. En los colegios en estos momentos hay muchos profesores que no son capaces de hacerse con una clase, porque los niños, ya sabemos, ahora mismo, y hablo desde la experiencia,
Bueno, mantener la atención les cuesta, ¿no? Este tipo de herramientas permiten que ellos se vayan formando y el profesor dedique su atención a cada uno de ellos. Sanidad. En la sanidad nos encontramos también con unas listas de espera que si metiéramos la inteligencia artificial para determinadas gestiones podríamos acabar con ella. Y no soy optimista, soy realista. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en estos momentos? ¿Nos da hueco? Hombre, nos da hueco. No tengo ninguna duda de que llega para resolvernos muchos problemas, pero uno, tenemos que acabar con el miedo y dos, voy a ser muy pesado con esta, muy pesada. Y lo aviso desde ya, tenemos que formarnos. O sea, si tú quieres aprovechar esto como país, como empresa y como personas individuales, nos tenemos que formar y verlo como la gran oportunidad de cambiar las cosas para empezar tu propia carrera profesional. Entonces, un momento muy positivo que no llega para destruir nada, lleva para transformar y gracias a Dios que llega. Da gusto, ¿verdad? Sí. Es que Silvia siempre me supera en optimismo, porque yo soy optimista, ella se declara solo realista, de manera que da gusto. Claro, y cuando me retan, Silvia, dime de dónde has sacado esto. Nos sentamos, soy optimista con datos, me defino así. Sí. Inés. Yo quiero seguir un poco lo que había comentado Silvia de y llega la IA, ¿no? Llega la IA generativa, ¿no? De repente todos vemos a nuestros padres utilizando ChatGPT y herramientas que hasta ahora pues no conocíamos o no, o que nos parecen como mágicas, ¿no? Parece que llega ahora. ¿Por qué llega ahora, no? Evidentemente esto no es algo que ha salido de un día para otro ni se ha desarrollado en el último mes, ¿no? Es algo que lleva mucho tiempo, pero que hay algo que cambia, ¿no? Es decir, llevamos utilizando algoritmos de inteligencia artificial mucho tiempo. Se han utilizado desde la banca, sector industrial, para automatización de procesos, etcétera. Pero de repente uno puede interactuar con ellos con una conversación y eso lo cambia todo, porque eso democratiza el acceso a la inteligencia artificial. Es decir, ya no es algo de un nicho de personas que trabajamos con un ordenador programando, haciendo cosas a lo mejor más o menos frikis, sino que cualquiera puede acceder a ello, ¿no? Entonces, es una democratización en realidad. Es decir, cualquiera puede acceder a ello y nos puede ayudar a hacer cosas en nuestro día a día, a nivel personal, a nivel profesional o a nivel laboral o a nivel de administración pública o como sociedad, ¿no? Y eso es un poco lo que tenemos que ver como oportunidad, ¿no? Decía Silvia, no, se van a crear o se van a destruir empleos. Van a cambiar la forma en la que vamos a trabajar y en la que nos vamos a relacionar con la sociedad. Y es importante que seamos conscientes de ello, que no solamente lo utilicemos, sino que participemos en su diseño, en cómo funcionan. No tenemos por qué entender a bajo nivel cómo funcionan los algoritmos a nivel matemático ni nada de eso, pero tenemos que ser conscientes de que se va a empezar a crear una nueva sociedad en la que la inteligencia artificial va a tener una componente muy grande. Y para eso tenemos que conocer sus límites, tenemos que conocer cómo funciona, tenemos que saber interactuar con ella, ¿no? Porque eso nos va a llevar a ser más efectivos, a hacer una serie de tareas que a lo mejor son más rutinarias de una forma automatizada para que podamos desempeñar a nivel profesional nuestro tiempo en otras acciones que sí que realmente aporten, ¿no? Entonces, no es algo que venga a destruir o a crear empleo, sino va a ser una herramienta más en nuestro día a día, ¿no? Pues como cuando nos tuvimos que acostumbrar a trabajar con ordenadores, a la ofimática, al inglés, es algo más que va a estar inherente a nuestro perfil profesional. Dos aspectos importantes que habéis subrayado desde mi punto de vista y veo que tenemos público de todas las edades. La formación ha dejado de tener edad desde hace mucho tiempo y por eso me refería, pero hay quien tiene miedo a voy a perder mi puesto de trabajo y hay quien está pensando en a qué me voy a dedicar y por eso mencionaba las franjas de edad, ¿no? Vamos a aterrizarlo todo lo que podáis aterrizarlo. ¿Cómo se prepara hoy una persona para afrontar estos cambios que nos trae la tecnología, la inteligencia artificial, pero muchas otras tecnologías que tenemos ahí, el procesamiento de datos, blockchain, realidad virtual? ¿Tiene sentido que me matricule en la universidad? ¿En qué carrera? ¿Cómo me preparo si estoy trabajando de profesor o de cualquier otra cosa? Porque al final esto es transversal, afecta prácticamente a todo, ¿no? A ver, yo es algo que veo muy en el día a día. Yo trabajo con equipos de científicos de datos, con ingenieros de datos en el mundo más de la tecnología. Y para nosotros el día a día es la formación continua. Es decir, un profesional tecnológico que no está formándose constantemente
es un profesional que está en riesgo. Cuando digo en riesgo, entendedme, que algo que ha salido hace 3 meses ahora ha cambiado y hay que volver a probar otras fórmulas porque los nuevos algoritmos que han salido de Meta o de OpenAI o de quien sea son 3 veces o 4 veces más rápido que lo que había hace 3 meses, ¿no? Entonces, adaptarte a esta cresta tecnológica desde el punto de vista a lo mejor más del perfil más técnico es algo que va a ser constante y que tenemos que aprender. Con el resto parece como que está dividido, ¿no? Porque tenemos a la sociedad que va a un ritmo, no es decir, no existen todavía a lo mejor grados universitarios adaptados a estas nuevas tecnologías que están saliendo, sino que pues evidentemente tienen que ir formándose según las necesidades que haya en mercado y pues tardan unos años en ser profesionales que estén, digamos, formados completamente, ¿no? En el entretanto hay muchísimas opciones de hecho lo hablábamos justamente antes, de formación alternativa que van más desde el punto de vista de yo como profesional quiero avanzar, ¿no? Y os pongo un ejemplo. Comentaba Juan antes que en el 2016 creé un chapter de una asociación de mujeres que programábamos en un lenguaje de programación muy concreto que se llama R, ¿no? Y lo que hacíamos era que quedábamos en espacios, pues no tan fashion como en el que estamos hoy, pero sí sitios que nos dejaban esos espacios para poder desarrollarnos y quedábamos para compartir. Oye, mira, yo estoy utilizando este algoritmo, yo estoy haciendo este caso de uso, estoy utilizando estos datos, ¿no? Y la gente, pues en su tiempo libre, empezaba a desarrollarse, ¿no? A decir, bueno, pues tengo un rato ahora por la mañana, voy a aprender a hacer esto, voy a intentar... Y empezaban a crear casos de uso para alimentar su currículum. También existen un montón de fuentes abiertas de información de cursos online gratuitos, que realmente no son tan caros o que pueden ser una alternativa frente a lo mejor una formación más reglada, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que hay opciones y desde hace además poco las grandes compañías de Microsoft, Google, también tienen un montón de cursos que son accesibles para todos los niveles y para ir formándote, ¿no? Entonces, yo creo que todos tenemos que estar ahí, no solamente los más técnicos, que tenemos que estar construyendo, digamos, estas soluciones pues más de una forma profesional pura y dura, sino para cualquier otro perfil que esté interesado en evolucionar y que quiera mantenerse en el mercado. Ustedes oyen bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Con nitidez. Es que aquí nos reverbera... con eco. Sí, aquí nos reverbera un poco el sonido, por eso. Silvia, bueno, hace unos días a mí me descubriste que hasta tus vídeos en TikTok dedicados a formación estaban funcionando muy bien. Bueno, ¿cómo es eso? Voy a explicar eso. Claro, hablamos de formación, ¿no? Y para mí la gran pregunta sería, ¿por qué me tengo que formar? ¿No? Estamos acostumbrados, ¿no?, a escuchar casos en los que una persona acaba la formación que hizo en su momento, la licenciatura, la carrera, lo que sea, empieza a trabajar y hace pequeños cursos y ya está. Pero eso ya no vale. Entonces, ¿por qué me tengo que formar? Vamos a ir a 2 supuestos básicos. Primero, una persona que está buscando trabajo. ¿Cuál es el escenario en estos momentos? Lo ponemos encima de la mesa y mucha gente no se lo cree. Llevadme la contraria si no estáis de acuerdo, pero es que estoy todos los días en foros de empresarios. 8 de cada 10 empresas buscan talento y no lo encuentran. En muchos países 9 de cada 10 y tenemos una tasa de paro en torno a 3 millones de personas, por arriba, por abajo, pero lo que tenemos es un problema de desajuste profesional donde, como decías antes, personas que se forman en determinadas cosas y otros que están buscando, eso no encaja. ¿Por qué me tengo que formar? Porque a nada que te ajustes un pelín y ajuste también la empresa un pelín lo que está buscando, y ahora voy a eso, podemos resolver el problema del paro en España. ¿Qué hace mal la empresa? La empresa hace muy mal una cosa, y es que en las vacantes, en la práctica totalidad, dicen 6 meses de experiencia, y a la gente que no tienen esos 6 meses de experiencia, le resulta muy difícil encontrar un trabajo. Eso es una realidad al día de hoy, ojo, en la que ya se está trabajando, porque es algo que viene del pasado, una inercia, no quieres formar, entonces no me digas que no encuentras. Pero ¿qué es lo que está pasando por el otro lado también? Que al día de hoy sales de la universidad y te faltan determinados conocimientos, y entonces, como no encuentras trabajo, o te dedicas a otra cosa, o, bueno, pues directamente tiras la toalla y, bueno, pues a protestar, ¿no? Que mal va todo. Te voy a contar un caso de algo que me pasó ayer. Me subo a un taxi, las 10 de la noche, un trayecto muy corto, y me dice el taxista, un chaval de unos 24, 25 años, ¿qué tal? Digo, jo, ya cansada, me voy a casa. Digo, a ti ya te quedará poco. Dice, yo no quiero ir a casa. Le digo, ¿por qué? Dice,
Pues mira, yo estoy aquí en el taxi 12 horas al día, yo realmente soy hacker, yo querría dedicarme a la ciberseguridad y es que no veo el camino. Bueno, claro, ahí ya a mí me toca la fibra. Te estoy hablando de un trayecto muy corto, ¿eh? Y le digo, para el coche. Para el coche. Y le digo, abre Coursera. Y me dice, ya, es que yo estoy buscando bootcamps, me cobran 8.000 euros. Dice, claro, tengo que trabajar para pagar el bootcamp, no puedo hacer el bootcamp. Y en 5 minutos en Coursera, un curso gratuito de Google, perdón, con 49 euros al mes, con una puntuación de 4,9 sobre 5, nos sale ahí en la pantallita, el taxista se matricula y me manda un mensaje 5 minutos después de dejarme en casa diciendo, he decidido también que voy a hacer la FP. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay mucha gente con ganas de estudiar, hay muchas vacantes y mucho desconocimiento de cuál es ese camino, ¿no? Porque te pones y estás un poco perdido. Y entonces, ¿por qué lo de TikTok? No uso mucho TikTok, pero sí que es verdad que hay algunos vídeos que me han funcionado. Y uno, que lleva 2,5 millones de visualizaciones, es cómo formarte gratis en Harvard. Yo soy una persona muy... Bueno, pues digo cómo formarte gratis en Harvard y tengo 2,5 millones de visualizaciones, 150.000 me gustas y empiezo a ponerme en el story de miles y miles y miles de personas, ¿no? Y digo, conclusión, la gente se quiere formar, pero no saben cómo formarse gratis en Harvard, en Stanford o donde sea, y cuando les dices cómo hacerlo, están interesados. Y yo tenía el prejuicio de que la gente no se quiere formar. Total, que llamo a Gerardo, que es el director general del SEPE, y le digo, te tengo que ver urgentemente. Y allí me presento yo a explicarle que hay que hablar de los MOOCs y vamos a hacer una formación con los orientadores para que expliquen la formación gratuita para los perfiles más altos. Pero es que resulta que además España es el país menos productivo de la OCDE. ¿Y qué dice el Banco de España? Porque nos falta formación. Entonces yo soy optimista porque si tenemos que nuestro problema de productividad es la falta de formación, tenemos formación gratuita y formación también queda en las empresas, ojo que yo no digo esta formación gratuita te cargas la de la empresa, todo es perfectamente complementario, y gente que lo he visto con ganas de formarse, es cuestión de eventos como este, donde las personas entiendan cuál es el camino, porque de verdad que tenemos segundas oportunidades absolutamente extraordinarias y maravillosas. Pero falta dar claridad a las personas para que entiendan el camino, porque ganas no faltan. Bueno, y el caso lo tengo ayer con el hacker el pobrecito, 12 horas en el taxi. Ojo, que a otro le puede gustar conducir. Él estaba deseando ponerse con su ordenador. Pero claro, dice, para pagar los 8.000 euros del bootcamp tengo que trabajar. No me salen las horas, no las cuentas, las horas. Bueno, yo doy fe de lo que hice de la formación, porque yo en el 2013 me hice el curso de Coursera para empezar a trabajar con datos y fue cuando empecé todo el mundo de la agencia de datos, o sea que realmente es un camino muy viable. Sí, o sea que tú lo has seguido. Sí. Para todo ese camino exitoso, ¿lo empezaste por un curso de Coursera? No, porque yo estaba trabajando el administrador, yo era administradora de sistemas y empezaba a llevar pues plataformas de almacenamiento de datos. Y en mi trabajo me dijeron, oye Inés, hay una cosa que se llama ciencia de datos, que resulta que puedes hacer algoritmos y extraer patrones del conjunto de datos que teníamos, ¿no? Pero claro, había un problema y que era una cantidad enorme, ¿no? Entonces, no es lo mismo tener un conjunto de datos pequeñito, que puedes trabajarlo bien, que cuando es muy grande, que tienes que aplicar otro tipo de técnicas, ¿no? Entonces mi jefe me dijo, oye Inés, mira, hay un curso en Coursera de un tal Andrew Engine que... es súper largo, pero lo vamos a hacer los dos, ¿no? Y yo decía, joder, mi jefe quiere hacer un curso conmigo. Digo, coño, tengo que hacerlo y tengo que hacerlo bien. Entonces nos apuntamos los dos y él no lo hacía, él me copiaba a mí las respuestas, pero yo lo tenía que hacer. Entonces estaba perdida, ¿no? Porque además lo estaba haciendo mientras trabajaba, ¿no? Entonces la buena oportunidad que yo tuve es que lo que iba aprendiendo, pues yo lo iba probando, ¿no? Entonces me decía, hostia, que esto funciona y que realmente... Pues acabo de hacer un algoritmo para segmentar los tipos de cliente que hay en la telco en la que estaba trabajando. O, digo, hostia, es que esto funciona, ¿no? Luego con el tiempo mi jefe dejó el curso y yo lo terminé. Y de hecho a día de hoy lo sigo utilizando. Muchas plataformas de este estilo, pues desde Coursera, Udemy, muchas de ellas son gratuitas, ¿no? Y para mí muchas veces ya no es el objetivo de tener el curso como certificación, sino, oye, quiero aprender a hacer esto. ¿Qué curso lo tiene? Ah, pues mira este. Pues me voy a ver los 4 o 5 vídeos de cómo lo hacen y voy a ir probando, ¿no? Entonces es un recurso perfectamente válido.
Sí, de hecho, a mí me parecen muy interesantes todos los ejemplos concretos y yo suelo contar otro ejemplo que he tenido muy cercano, y es que en 2018 me contrataron en Madrid para dar una conferencia sobre el futuro del trabajo y estuve hablando de las nuevas profesiones relacionadas con las tecnologías. Y una de las asistentes, digo el nombre por si quieren buscarlo en LinkedIn, porque además ella siempre se presta a contar su caso y demás, se llama Miriam Barajas. Me cuenta en el café, yo salgo al café y viene corriendo como un rayo. Y me cuenta en el café que le ha llamado la atención que yo había dicho que había formación gratuita y que ella había estudiado turismo, llevaba 7 años en casa dedicada a 4 hijos y que había decidido volver a trabajar. Y que allí en la conferencia había dicho, pues yo voy a ser programadora. Y entonces le digo, Miriam, yo creo que en tu caso en concreto no deberías de buscar formación online si no tienes ni idea de la programación, busca gente que te apoye un poquito, ¿no? Y me cuentas, esto fue en abril, en septiembre ya se había hecho un curso con el ayuntamiento, fue en este caso, y empieza a trabajar de desarrolladora de páginas web, tal. Pero ya se había metido en el mundillo y desde entonces hemos tenido el contacto, cada 2 años y medio más o menos le duplican el sueldo. Hoy es experta en inteligencia artificial porque no ha dejado de formarse y ha tenido su 5.º hijo. Entonces dices, ella coge con todas las ganas, se reconvierte en experta en inteligencia artificial, ojo, de su nicho, tal, todo, hombre. Está claro que si has estudiado turismo no vas a ser la superprogramadora, pero hay huecos concretos que sí que vas a poder cubrir. 5.º hijo, o sea, ha conciliado, ha aprendido, está feliz. Y se formó en este caso en un curso gratuito presencial porque necesitaba que le dieran un poquito de empujón cuando se atascaba, ¿no? O sea, esa es la expresión. Y ella pudo, vemos muchísimos casos nosotras de personas que se han reconvertido en Fundación 11, en este sentido, están aprovechándolo muchísimo. Y claro, y yo cuando voy a los sitios y veo este tipo de cosas de personas que no saben cuál es el camino y se quedan bloqueados, a mí me da mucha rabia, porque con un pequeño empujoncito, fíjate lo que te digo, de claridad, o sea... Algo muy, muy básico, sin salir de este clima optimista, y claro, vosotros lo veis en un ámbito que es la tecnología, que anima, que está en plena efervescencia, ¿no? Pero y estáis poniendo casos que no combinan el emprendimiento con la innovación, ¿no? ¿Cuál sería vuestra, no sé, cuál es vuestra visión y también vuestra receta al mismo tiempo para entrar en un ciclo de innovación y emprendimiento, o sea, para atreverse al final, ¿no? Igual he metido ahí a una cuña en la respuesta, ¿no? Pero... Bueno, a ver, yo creo que precisamente todas estas herramientas te ayudan a que los primeros pasos de la innovación vayan rápido, ¿no? Porque cuando uno innova, existe un riesgo de que no salga bien. Por eso es innovación, ¿no? Porque puede que salga bien o puede que salga mal. Tienes que pensar, hacer las cosas de una forma distinta, y parte de la propuesta es que probablemente te salga bien, ¿no? Pero hay una parte inherente de que puede que no. Y yo soy la positiva, ¿eh? O sea, me refiero que cuando uno innova tiene que estar dispuesto a arriesgar, ¿no? Que es esto que decías, ¿no? De arriesgar. Y todas esas herramientas de inteligencia artificial nos permiten ir más rápido para ver si en un periodo corto es viable o no lo que estamos buscando en la parte de la innovación. Es decir, nos va a permitir innovar mejor. Bueno, hablo sobre todo más desde el punto de vista empresarial, ¿no? Que muchas veces no nos atrevemos, las empresas no se atreven a lo mejor a hacer inversiones. Es decir, bueno, es que la innovación es algo que termina pues dando su fruto muy a largo plazo o a medio plazo, ¿no? Pues con todas estas herramientas vamos a ver que esas innovaciones pueden hacerse más cortas y se pueden ver resultados antes, ¿no? De tal forma que se espera que la innovación sea mayor. Y también porque existe un motivo mucho más imperativo, ¿no? Y es que la automatización de tareas y de procesos internos, lo estaba comentando precisamente antes Silvia, 2 horas y media a la semana, al día, ¿no? En productividad es mucho tiempo. O sea, estamos hablando del 25% de la jornada laboral, ¿no? Entonces las empresas van a querer invertir sí o sí, porque van a poder ser más productivas, ir más rápido, acelerar operaciones, pero ya no solamente optimizarse, sino tener menos fallos, ¿no? En una cadena de producción, en un almacén, en la logística, en donde sea, ¿no? Entonces es algo que sí o sí va a venir a quedarse, ¿no? Y el proceso precisamente de cómo se van a quedar, eso va a ser innovación pura y dura, ¿no? Porque no hemos hablado tampoco de los niveles de madurez
que tienen las empresas o la sociedad, ¿no? Hay empresas que tú llegas y todo está digitalizado y todo está súper con un nivel de utilizamos algoritmos en todo, tenemos todo procesado, todo automatizado. Fantástico, esas empresas podrán ir muy rápido, pero hay otras empresas que tú llegas y no es que usen papel o que estén en el papel solo, sino que a lo mejor no están en ese punto de madurez, ¿no? Entonces, para esas empresas, el poder llegar a este punto de que la inteligencia artificial les acelere en sus procesos de innovación va a ser mucho más lento que para las otras que ya vienen haciendo ese proceso de transformación digital que, pues bueno, en los últimos años se ha llevado a cabo. Pero bueno, aún así es un buen gancho para que empiecen a hacerlo porque realmente hay interés. Y es que hablando de innovación, no siempre es digital, pero hoy la gran innovación, sin duda, las oportunidades las tenemos ahí. ¿Qué es lo que sucede? Que en una empresa, lo has dicho tú muy bien, cuando tú vas a innovar estás cuestionando a alguien. Estás cuestionando al que estaba haciendo las cosas de otra manera o al que se inventó el proceso de esa otra manera, ¿no? Y para hacer eso tienes que ser una persona con una buena personalidad que se atreva, porque lo más fácil, aunque tengas la idea del siglo, es que para empezar te la tiren y tengas que empujar. Entonces, ¿qué es importante en las organizaciones? Hay que tener muy presente lo siguiente, y esto fue además precisamente parte de mi tesis doctoral, ¿no? Cuando tú estás en una organización innovando, tienes dos tipos de perfiles, el creativo y el que innova y ejecuta con éxito. Las personas más creativas son las más jóvenes. El que mejor ejecuta la innovación con éxito es el mayor de 50. Entonces, en estos momentos es muy importante el trabajo de los dos, porque el mayor de 50, claro, lleva haciendo las cosas siempre de determinada manera y le va a costar más tener esa creatividad, pero el que no está de alguna manera tan sesgado, ¿no?, por cómo se han hecho las cosas siempre, pueden dar la idea al otro y eso te cambia la organización. Entonces, es un momento muy bonito para innovar, pero hacen falta los dos perfiles. Y quizá por eso, ¿no?, porque hay que tener un carácter atrevido, se suele asociar innovación a emprendedor, autónomo, startupero, y parece que dentro de las compañías no se puede innovar, ¿no? Eso es algo que tradicionalmente ha costado mucho, el tema de la innovación en España, ¿no? Porque la innovación parece que estaba hasta hace poco muy reservada a la administración, ¿no? Las universidades invierten en innovación, etcétera, ¿no? Pero estamos viendo que en Estados Unidos y en el resto del mundo la innovación no viene desde las cátedras o las universidades, sino vienen desde las grandes compañías, ¿no? Grandes compañías que están haciendo desarrollos en investigación en grandes sectores. Sin ir más lejos, ChatGPT viene de OpenAI, que es una empresa privada. No es Oxford, no es Harvard, no... Entonces, claro, las empresas tienen que empezar a mover esa parte de innovación. ¿Qué ocurre? Que hasta hace muy poco, pues claro, la innovación es también un poco una apuesta, que no sabes si a futuro te va a salir bien o mal, ¿no? Pero por lo que creo que leí que había aumentado el porcentaje de innovación en España, los presupuestos, no solamente desde el punto de vista de la administración pública, sino también desde el punto de vista de las empresas. Las empresas se están dando cuenta que tienen que empezar a invertir en innovación, porque saben que en algún momento eso va a tener un retorno positivo para ellas, ¿no? Entonces creo que parte del camino pasa porque, digamos, nuestro tejido empresarial empiece a destinar presupuesto a la parte más de innovación. De hecho, aquí hay una parte muy interesante y es que efectivamente ChatGPT viene de OpenAI, pero a su vez la historia previa es que Google había desarrollado la inteligencia artificial generativa que hacía poesías, tenía libros y demás, pero como alucina y está diseñada para ser coherente y engañarte, no para ser precisa, no la podían sacar porque ponía en riesgo la reputación de Google. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que liberan la patente, entra OpenAI y dice, ¡buah, voy a muerte con este producto que es absolutamente increíble, con la patente liberada! Y entonces Google es después cuando ha sacado Gemini. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchas oportunidades, pero tienes que estar alerta, como estuvo OpenAI, que podía haber estado alerta cualquiera e ir a por ello, pero es que era una patente de Google y ahora lo que se pregunta el mercado es, ¿esto es el final de Google? Y era su patente. Entonces, para nada porque han sacado sus propios productos, ¿no? Pero oportunidades hay muchas, pero tenemos que estar alerta y lo que veíamos antes, y tenemos que ser valientes. Claro, bueno, aquí en Málaga Google tiene su centro de excelencia en ciberseguridad gracias a una pequeña empresa local, ¿no?, que a partir de ahí ha acabado siendo
el centro de referencia, ¿no? Hablando de Málaga, no es un poco como si estuviera entre el público, que seguro que en la mayoría sois de aquí, ¿no? Pero que el hecho de que en Málaga se estén concentrando muchas grandes compañías de tecnología, además, y que son referentes mundiales, ¿no puede resultar algo abrumador a la hora de plantearse y ahora qué espacio encuentro yo? Hombre, a mí me parece un caldo de cultivo perfecto, ¿no? Sí. Para decir, o sea, está viendo ahora mismo un cambio y una redefinición de cómo vamos a entender el mundo, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista profesional, y todas estas tecnologías basadas en la inteligencia artificial van a tener un gran protagonismo, ¿no? Y Málaga precisamente lo que está haciendo es atraer todo ese sector tecnológico, todos esos ingredientes para hacer precisamente pues el tener ese caldo de cultivo perfecto, ¿no? Entonces, si estáis aquí en Málaga, creo que estáis en el sitio en el que tenéis que estar si queréis subiros a esta ola, ¿no? Porque es verdad que va a haber muchos cambios, pero va a haber muchas oportunidades. Porque si bien podemos intuir un poco qué es lo que va a pasar, es el momento de tomar acciones, de tomar riesgos, ¿no? Y también de hacer apuestas. Pero es que son apuestas que estamos viendo que son, de verdad van a pasar, queramos los que estamos aquí o no que ocurra, ¿no? Es decir, se va a terminar integrando en la sociedad, el que todas esas empresas estén aquí en Málaga también van a generar y van a poner a Málaga en el centro de la innovación, ¿no? Y de ser punteros a nivel tecnológico. Y estar involucrados de una forma u otra en ese cambio creo que es positivo y que es una oportunidad increíble. Pues yo te tengo que decir, Juan, que yo lo he vivido desde el principio y vas a ver por qué. Yo creo que fue hace 8 años, vine a un evento de prensa ibérica, creo que fue, y conocí a Felipe Romera, que era el presidente de la Asociación de Cámaras de Comercio. Y entonces teníamos que dar los dos una conferencia, y eres de aquí, de Málaga. Y me dice, Silvia, hace 8 años, voy a convertir a través de las cámaras de comercio, las empresas y tal, Málaga en la capital del blockchain. ¿Yo? Claro, me quedo así y empiezo a ver cosas, y ya va del blockchain, temas de inteligencia artificial, se viene, vamos, todas las empresas grandes. Claro, Málaga juega con ventaja por la reputación que tiene de que puedes trabajar genial y tener también una buena calidad de vida, que no tienes por qué renunciar a ninguna de las dos cosas, ¿no? Y he ido viendo el proceso, luego cómo se ha hecho el DES y demás, y efectivamente tengo que decir, igual que tú, que estar aquí es privilegiado, porque no es casual, es parte de una estrategia muy pensada desde hace ya un montón de años, y porque ya está eso ahí, es que ya no tiene marcha atrás. Entonces, yo creo que es el sitio ideal para quien esté buscando innovar, para quien esté buscando emprender, para quien esté buscando reciclarse, para quien esté buscando lo que sea relacionado con la tecnología. Oportunidades no le van a faltar, y de hecho, si hay un sitio con talento, precisamente es este. En estos momentos a nivel global, lo comentaba al principio, hay escasez de talento, pero aquí cada vez viene más talento. Entonces es que a todos los niveles, yo creo que es un sitio absolutamente privilegiado desde un punto de vista tecnológico. E insisto, no es casual, es parte de una estrategia política, de la apuesta de las empresas. Bueno, y en este sentido, pues aquí está claramente, ¿no?, lo que estáis haciendo vosotros desde Unicaja. Yo creo que a las pruebas me remito, es que por eso estamos aquí, ¿no? Bueno, nos quedan todavía unos minutos, o abrimos los comentarios. Quería haceros una pregunta que la tenía ya prevista, ¿no? Y lo que pasa es que no se me hace fácil, porque claro, os veo tan integradas en este mundo de la tecnología que ha estado tan vetado a las mujeres tradicionalmente, que no sé cómo abordarlo, porque claro, ¿cuál es vuestra experiencia, en definitiva, de las oportunidades que se abren a las mujeres en un campo STEM, como tú decías, de ciencia, tecnología, ingenierías, matemáticas, que ha estado dominado por los hombres? Debo decir que es que también estoy condicionado porque hace unos días celebró el Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones su aniversario, y bueno, estaban muy contentos porque ya se había llegado al
17% de mujeres estudiando telecomunicaciones en la universidad, pero es solo el 17%, ¿no? Sí, ¿Vuestra experiencia cuál es? Y telecom ni tan mal, lo peor son las carreras de informática, donde cada vez hay menos mujeres, ¿no? A ver, a mí me parece que, bueno, desde mi posición, para mí es un reto y es un privilegio, ¿no? Porque al final es también lo que tú dices, es un sector que tradicionalmente ha sido masculino y que, bueno, hay muchas cosas que están cambiando y que creo que mujeres que hablemos de tecnología es importante que estemos para crear referentes, ¿no? En cualquier caso, es importante que las mujeres empiecen a aparecer en estos sectores. Y no es un problema para las mujeres solo, es un problema para todos, ¿vale? Como os decía antes, estas tecnologías van a redefinir el mundo del mañana. Y si en esa redefinición no estamos contando con la visión del 50% de la población a nivel mundial, tenemos un problema. Tenemos un problema porque lo que se diseñe no va a estar orientada, ni va a estar, no nos van a incluir dentro. Y por otro lado, la oportunidad de desarrollo socioeconómico para las mujeres, ¿vale? Es decir, o sea, estamos hablando mucho de los ODS, estamos hablando mucho de la igualdad salarial, etcétera. Involucrar a las mujeres en tecnología va a ser clave para que ese desarrollo y esa equidad llegue cuanto antes, pero también, como he dicho antes, para los productos y para el diseño del mañana. Una cosa que probablemente no hemos hablado mucho, lo ha comentado Silvia, que tiene que ver la parte de los sesgos. Nosotros cuando desarrollamos un algoritmo, lo que intentamos es automatizar de alguna forma algunos patrones o tendencias que hay por dentro, ¿vale? De tal forma que si yo hago un algoritmo muy bueno, lo que hago es cojo un conjunto de información, por ejemplo, préstamos que he concedido a mis clientes del banco, ¿vale? Lo meto en mi algoritmo y de ahí lo que hago pues es sacar patrones, ¿no? Pues mira, que tenga un salario mayor de no sé cuánto, que no tenga préstamos, que no sé qué. Y hay una serie de condiciones que se dan para saber si alguien que se parece a él va a ser buen o mal pagador, ¿vale? Ahora os pongo otro ejemplo. Claro, esa información de ese algoritmo ha sido entrenado con la información que puedo tener en mi banco de histórico de otros clientes. En una gran compañía que se dedica a temas de cloud, tenían un equipo de ingeniería en el que estaban buscando a gente. Entonces decidieron desarrollar un algoritmo para contratar a sus nuevos empleados, ¿no? Dijeron, bueno, vamos a entrenar este algoritmo con los currículums de la gente que tenemos ya en la casa porque nuestro equipo es genial, es la leche, ¿no? Entonces desarrollaron un algoritmo y lo pusieron en producción. Entonces el algoritmo lo que hacía era que cuando llegaban los currículums, en vez de tener un equipo de recursos humanos que miraba el currículum y iba seleccionando, directamente le hacían una primera criba y decían, vale, este es bueno, es malo, en función de si se parecen o no al equipo que ya tienen, ¿no? Pusieron en producción este algoritmo y se dieron cuenta que lo primero que hacía era que descartaba a las mujeres. Claro, porque en su equipo de ingeniería no había mujeres, ¿no? ¿El algoritmo funcionaba mal? No, el algoritmo funcionaba perfecto. Estaba reflejando una realidad de la sociedad, ¿no? Entonces ahí empezamos con, bueno, pues a lo mejor tenemos que cambiar el algoritmo para ajustarlo porque la realidad que hay no es la realidad que nos gusta. En este caso, pues tiene mucho sentido hacerlo, pero imaginaros cuando eso tiene unas implicaciones políticas o tiene unas implicaciones económicas, ¿vale? Se convierte en que podemos modelar la realidad de esos resultados. Ostras, ¿podemos modelar cualquier cosa? Sí, tú eres dueño de tu empresa o tú tienes una serie de fines por los cuales estás desarrollando ese algoritmo, pero ese algoritmo tiene que hacer lo que tú crees que tiene que hacer. Tienes que ser responsable con ello, ¿no? Entonces, pues bueno, es una de las líneas que hay ahora mismo también muy relacionadas con la inteligencia artificial que tiene que ver con la transparencia. Y ya no hablamos de la ética porque cada uno tiene una concepción de ética, pero simplemente la transparencia, ¿no? De, oye, ¿qué están haciéndose con mis datos? ¿Cómo se está llevando a cabo esta selección o este algoritmo, ¿no? Entonces eso es algo que a nivel, gracias a Dios estamos en Europa y a nivel regulatorio parece que estamos más protegidos que en el resto del mundo. Pero es algo que tenemos que aprender. Independientemente de si vamos a estar en esto de la tecnología o no, todos tenemos que tener esa concienciación de cómo funcionan los algoritmos a alto nivel para saber que, bueno, son perfectos o no, o pueden estar sesgados, ¿no? Entonces, es muy importante que haya diversos grupos sociales que participen en el desarrollo de ese tipo de algoritmos porque serán mejores. Para no verse excluido o excluida, ¿no? ¿Eh? Saber para no verse excluido o excluida, ¿no?
Sí. Sí, hablando de mujer y tecnología, comentabas lo del 17%, pero es que eso es más grave, porque hay un factor que le llaman el factor Atenea, que dice que de las mujeres que entran a trabajar, claro, como al final muchas veces te sientes sola, ¿no? Una de cada 3 lo dejan o se plantean dejarlo, factor Atenea, ¿no? Entonces, no es fácil. Yo creo que a ninguna de las dos nos ha debido de resultar fácil, porque es un camino, bueno, pues que tiene sus baches. Y en mi caso, por ejemplo, soy muy pesada, lo advertí al principio con el tema de la formación, porque cuando yo he visto en momentos de mi vida que me sentía insegura, porque eso es lo que me pasó a mí, yo me sentía insegura. Iba estudiando, hice 3 másteres, iba a hacer otro, y ya me dijeron, Silvia, se van a pensar que no aprendes. Dije, pues entonces me doctoro. Y toda mi carrera yo había estudiado económicas, hice 3 másteres relacionados con la tecnología y mi tesis doctoral en sociología, porque dije, bueno, yo quiero estudiar algo, ¿no? Y no voy a dejar de estudiar. Y entonces eso me ha dado mucha seguridad a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Y por qué lo cuento? Porque a mí me ha costado, me he planteado dejarlo unas cuantas veces, y si hubiera habido más mujeres no me lo hubiera planteado porque nos hubiéramos apoyado más, pero he sido tan afortunada con los hombres que me han apoyado que no lo he dejado. Tengo que dar muchísimas las gracias a personas que han estado ahí, Silvia, tal, ¿no? Porque... Y luego es un trabajo tan bonito, y no nos engañemos, tan bien pagado, que además es necesario desde un punto de vista egoísta, pero es que si no estamos, el proceso de innovación, como decías, no nos va a tener en cuenta. Entonces, si queremos que los productos, que los servicios, que las empresas, que el futuro nos tenga en cuenta, nos tenemos que meter. Y además, buena carrera profesional, bien remunerado, y de verdad que a mí me ha costado, porque yo soy licenciada en Ciencias Económicas y he sido portavoz de la Asociación de Técnicos de Informática. Ojo, y tengo que decir que no he programado en mi vida, pero he configurado muchas herramientas, ¿no? Entonces, de verdad que frente a la duda, para adelante, porque es el camino y sobre todo porque socialmente es necesario. Luego no nos podemos quejar de que no nos tengan en cuenta a la hora de desarrollar un algoritmo o el producto que viene con el algoritmo. Es que también es algo que va a depender de nosotras. Lo de bien pagado es bien interesante, ¿no? Y más siendo mujeres, ¿no? Porque generalmente se habla de una diferencia pero es salarial la realidad. entre hombres y mujeres, ¿no? Cuando hay escasez de talento, y en estos momentos hay escasez de talento, lo pagas. ¿Por qué? Porque hay una inflación de salarios de las personas buenas que se van moviendo. Hablo de lo que hay, no lo justifico ni lo cuestiono. Sí. Es así. Bien. ¿Os parece? Abrimos comentarios, si tenéis algo que comentar, que preguntar. Por no ser yo el que introduce únicamente. Ya veis que además no estamos abordando la innovación desde el rigor científico, ¿no? Sino desde una perspectiva casi diría que humanista, de la mano de 2 personas que son extraordinariamente generosas, además a la hora de compartir conocimientos y experiencias. Aquí. Te ponen un micro. Bueno, antes de nada, felicitaros por la claridad con la que habéis expuesto un tema que yo creo que es bastante complejo a día de hoy, sobre todo genera muchas incertidumbres, dudas, o sea que muchísimas felicidades. Yo sí quería consultaros una reflexión que yo cada vez me hago más. Habéis comentado precisamente que la IA está llevándose los mayores avances en manos de la empresa privada. Y desde luego es una realidad, dejando aparte el entorno militar, que eso sería objeto de un debate aparte por lo que están haciendo ahí, ¿no? Pero yo me planteo una cosa, haciendo una gran extrapolación, ¿vale? La IA ¿llegará a canalizar las necesidades actuales del ser humano o las condicionará? Dicho de otra forma, ¿llegaremos a estar, insisto, una extrapolación muy grande, en manos de macroalgoritmos que ya no analizarán las necesidades del ser humano, sino que las condicionarán? ¿De las, perdona? Las necesidades del ser humano ya no serán objeto de análisis para ver lo que necesitan, sino que les crearán esa necesidad. A ver, eso pasa por tener una IA generalista, ¿vale? Bueno, para el resto, hay como un debate, ¿no?, entre los expertos a nivel mundial, entre si vamos a... que se me enreda.
que no me encaja bien. Vale. Va a haber, existe una división en expertos a nivel mundial de la IA hace muchas cosas, pero no sabemos, o sea, cuando ponemos una IA focalizada a resolver un problema, estamos viendo que funciona de forma fantástica. Pero tener una IA que sea generalizada, que sepa de todo, que esté entrenada sobre todo, que sea capaz de tener procesos cognitivos más allá de... pues ahí ya empieza a haber algún tipo de recelo, ¿no? Porque, pues bueno, por un lado tenemos que para crear ese tipo de algoritmos se requiere una cantidad brutal de energía, ¿vale? Ya hablo de energía, para que os hagáis una idea, para entrenar un algoritmo mucho más pequeño de lo que es actualmente ChatGPT de toda la vida, se ha empleado más o menos como unos 25 vuelos entre San Francisco y Beijing, o sea, una brutalidad, ¿vale? Cuando digo vuelos es cuánto consume respecto a CO2 que genera la atmósfera, o sea, realmente no se sabe si tenemos la capacidad técnica para generar este tipo de algoritmos, ¿no? de conciencia general, ¿no? Se piensa también que el quantum computing va a resolver estos problemas, ¿no? Entonces, estamos viendo que hay como muchas tecnologías que están en ese punto de poder llegar. Yo personalmente me cuesta mucho creerlo. Me cuesta mucho creerlo, pero porque veo esa limitación a nivel tecnológico y porque veo también supongo que cuando se puede sacar el dinero, ¿no? Pero es que es muy costoso, ¿no? Y saber, pues bueno, a día de hoy todavía no se sabe muy bien cuál va a ser el objetivo del modelo de negocio de estos algoritmos que estamos utilizando a día de hoy. Y pues bueno, yo tengo mis reservas, así que en ese, fíjate que suelo ser bastante optimista, ahí me echo un poco para atrás. Sí. Yo complementaría con la siguiente reflexión. Tuve la suerte de estar hace 2 semanas con un doctor en computación cuántica en Bilbao y me dice, ya sabemos que se puede teletransportar una persona. Lo que no sabemos es cuándo lo vamos a conseguir, si vamos a tardar 1 siglo, 2 siglos, 3 siglos o 50. Dice, pero ya sabemos que se puede teletransportar. Ojo, ¿por qué uso esto? Porque en estos momentos lo que nos encontramos desde un punto de vista tecnológico son cosas de la ciencia ficción y si vamos a poder teletransportar a una persona, que yo todavía lo cuento porque no me lo creo. Claro, empiezas a pensar y la conciencia, no sé qué. No tengo ni idea, o sea, digo como un loro lo que me han dicho a mí, ¿no? ¿Cómo no vamos a llegar a tener una IA de estas características, ¿no? La cuestión es, ¿lo llegaremos a ver? Pero la otra cuestión es, ¿y tenemos que pensar en ello como algo negativo? Yo en estos momentos soy consejera de Fundación 11, de toda la parte digital, y Fundación 11 está utilizando la tecnología para complementar a las personas con discapacidad con aquel sentido o aquello que les falta para darles empleabilidad y, por supuesto, calidad de vida, ¿no? Si nosotros lo hacemos igual, cuando nos pongamos en ese momento, ¿no?, que venga esta tecnología y nos ayude a hacer las cosas mejor, a resolver los problemas que tenemos encima de la mesa, a lo que sea, ¿por qué lo vamos a ver como algo negativo, ¿no? Sí que creo que va a ser muy difícil que lo veamos nosotros, por lo que ha comentado ella, y también por el olvido catastrófico. Es que a todo eso hay que añadir que la inteligencia artificial no es como la vemos en las películas. Nosotros estamos viendo una inteligencia artificial que ahora mismo es capaz de responderte a lo que le preguntas, etcétera, pero tú sales a la calle y buscas a una persona y vas a encontrar una persona que es creativa, que es empática y que es intuitiva. Como busques una inteligencia artificial que te haga 2 cosas a la vez, vamos, hacemos una apuesta a ver si lo encuentra, o sea, no vas a encontrar. Entonces, estamos tan lejos y tenemos tantos problemas hoy que yo creo que si lo hacemos bien no tenemos por qué verlo como un problema en absoluto y que dudo que lo veamos, pero vamos, no lo sé, ¿eh? Porque de hecho la computación cuántica viene ya porque lo dice la OCDE y yo no les voy a llevar la contraria. Pero yo no lo vería como algo negativo y sí que creo que llegará. Lo que no sabemos es cuándo. Ojalá llegue la teletransportación mañana. Eso lo veo más práctico. yo creo que a todos los que estamos aquí no nos daría miedo que llegara eso. No diríamos que no. Lo agradeceríamos. Claro, a mí dice Silvia, ¿quieres verlo? ¿Dónde hay que firmar? Claro, ¿dónde hay que firmar? Otra cosa es, no todo vale.
Claro, todo esto tiene que estar regulado, tiene que estar controlado, tiene que... Pero yo querría verlo. Bueno, mira, estamos viendo aquí las calles en la cúpula y parece tiene un punto de teletransportación, ¿eh? Esto de la realidad así recreada, porque está recreada. También está la virtual, tenéis ahí al fondo las gafas. Pero yo, al hilo de lo que ha comentado Miguel, lo he entendido con otra perspectiva también, no solo como inteligencia artificial general, con capacidades humanas incluso superiores, sino de qué manera en el mundo en el que ya estamos de inteligencia artificial, no solo generativa, sino de big data, de procesamiento, vaya, de la que procesa, de qué manera la inteligencia artificial y el machine learning, las máquinas que actúan por sí mismas, no están condicionando ya nuestra existencia. Es decir, y esto es, y pongo un ejemplo evidente, ¿no? Entras en una plataforma y te da las series que tienes que ver, pero esto podría acabar en que acabamos de hecho está ocurriendo, ¿no? Pero eso ya es una hablamos realidad. Con las personas que nos aparecen. Yo hay gente que ya veo en la vida real y no me aparecen nunca en el Facebook. Claro, la cuestión es que he dejado de entrar en Facebook y han desaparecido de mi vida virtual. Esto ocurre. Y ocurre y lleva mucho tiempo ocurriendo. Que tú entres en una web de un periódico y te saquen unas noticias o te saquen otras, no es algo del último año, es algo que se lleva haciendo los últimos 15 años. O sea, ya estamos condicionados con esto, ¿no? Entonces, de hecho, parte del reglamento europeo lo que viene a decir es: tienes que notificar cuando utilices un chatbot o algo relacionado con IA al usuario que tienes enfrente, para que sea consciente de que con lo que está trabajando, con lo que está hablando, con lo que está interactuando, es una inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay mucho trabajo de divulgación, es que es importantísimo desde el punto de vista. Yo puede que no sepa cómo funciona el frigorífico de mi casa por dentro, pero sé cómo funciona, que lo tengo que enchufar, sé que entiendo cómo tengo que mantenerlo, ¿no? Pues con la IA nos va a pasar lo mismo. A lo mejor no entendemos a pequeño o a milímetro cómo funciona por dentro, pero tenemos que entender que cuando hablamos con una IA, el otro día sacaron un paper en el que hablaban de que habían generado una IA que tenía un 70% de éxito a la hora de persuadirte. O sea, tenemos que ser conscientes que vamos a vivir en un mundo en el que vamos a estar interactuando con esto. ¿Hasta qué punto queremos interactuar? Y esto lo lanzo como pregunta: ¿puede existir una desconexión de la IA? Es decir, yo quiero vivir en el campo y no tener que interactuar con ningún tipo de pero vamos a estar bombardeados. La realidad es que... Interactuar con libertad, diría yo, ¿no? Sí, pero hay que ser realista, Juan. Hoy, efectivamente, eso te condiciona, igual que te condicionan los libros que lees o las personas con las que te relacionas. Entonces nos hace falta conciencia, ¿no?, de hasta qué punto... todo te condiciona, y es uno más. Por eso no es algo que podamos ponernos de lado. Va a venir para quedarse y lo importante es saber usarlo. Sí, esto es verdad. Yo que vengo de Córdoba, me gusta mucho el salmorejo, pero no como todos los días salmorejo. ¿Y sabes cómo se hace? No sé si hay más cuestiones. Hemos llegado al límite del tiempo que teníamos acordado. Y además queríamos... no hay más tiempo. Anímate, Rian. He visto que han hecho así allí, a contraluz. Así que muchísimas gracias Silvia e Inés por compartir, y a ustedes por estar aquí, y a los que nos verán en streaming, pues también gracias por seguirnos. Gracias. Eso.